24 horas que tenemos acá. A las 24 horas tenemos una población bacteriana, o sea, tenemos gran cantidad de colonias bacterianas. A esta etapa, que transcurre desde las 3 horas hasta las 24 horas, se llama etapa logarítmica o etapa exponencial. En cambio, a esta primera etapa donde no ha habido crecimiento bacteriano se llama etapa de latencia. Entonces, aquí tenemos la etapa de latencia y después de las 3 horas empieza hasta las 24 la etapa logarítmica, donde una bacteria va a dar lugar a 2, estas 2 a 4, estas 4 a 8, esas 8 a 16, esas 16 a 32 cada 20 minutos, hasta que al final a las 24 horas tenemos una gran población bacteriana. Después de las 24 horas, tenemos que ya no existe más división bacteriana o la división bacteriana es poca, ¿no? ¿Por qué? Porque se agotaron los nutrientes y ya no hay más división bacteriana y entonces tenemos aquí la fase estacionaria, ¿no? Se estaciona el crecimiento bacteriano y después de las 48 a 72 horas empieza a morir las bacterias porque se agotaron los nutrientes bacterianos. Después de las 72 horas ya no tenemos células vivas, células viables en ese medio de cultivo. Entonces, es así que se produce el crecimiento bacteriano. Hay 4 fases, una fase de latencia, donde es una fase de adaptación de la bacteria al medio de cultivo. Luego tenemos, después de las 3 horas, una fase exponencial o logarítmica, donde existe una división binaria sostenida y existe una gran población bacteriana. Después entramos a una fase estacionaria, donde cesa el crecimiento bacteriano porque se agotan los nutrientes en el medio de cultivo. Y luego tenemos la curva de declinación bacteriana o muerte. Y a las 72 horas ya no tenemos bacterias ahí en el medio de cultivo. Esa es la curva del crecimiento bacteriano que tiene 4. Ya, igualmente en esta diapositiva tenemos las 4 fases, que es la fase de latencia, la fase exponencial o logarítmica, la fase estacionaria y la fase de muerte. Con estas 3 diapositivas, donde se ha explicado la curva del crecimiento bacteriano, espero que hayan entendido bien, ¿no? Es así que tenemos para el cultivo, hay medios líquidos que se llaman caldos y hay medios sólidos que se llaman agares, que después de 24 horas de haber sembrado y haber pasado por esas 4 fases de latencia exponencial y logarítmica, vamos a ver así el crecimiento de las bacterias, donde vamos a observar en forma de colonias. Cuando el medio es sólido, se observan colonias, pero cuando el medio es líquido, el crecimiento de las bacterias se observan turbias, es decir, se observa turbidez en el medio líquido, que es el caldo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la muerte bacteriana? Es la pérdida irreversible de la bacteria de la capacidad de reproducirse. Entonces, cuando las bacterias mueren, quiere decir que ya esa célula bacteriana ha perdido la capacidad de reproducirse. Una célula se considera muerta cuando es incapaz de producir una sola colonia en cualquier medio de cultivo. Es decir, ya pierde esa capacidad de división binaria. Ahora, ¿cómo es que esas bacterias pueden crecer
en los medios de cultivo. Tienen que cumplirse ciertas condiciones. ¿Ya? A ver, me esperan un ratito, chicos, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitan las bacterias para poder crecer y reproducirse? Necesitan de ciertos factores, como por ejemplo, tiene que existir un pH adecuado. El pH debe ser neutro, de 7,2 a 7,6, donde crecen la mayoría de las bacterias. Aunque hay bacterias acidófilas, por ejemplo, que crecen a un pH ácido, y hay bacterias alcalófilas o basófilas que crecen a un pH alcalino por encima de 8. Por ejemplo, bacterias que crecen a un pH ácido son los lactobacilos acidophilus, que son los bacilos de Doder-Lane, que son los que toda mujer en edad sexual activa tiene en la vagina. Esos lactobacilos acidófilos son los que le dan un pH ácido a la vagina e impiden la proliferación de otras bacterias patógenas. Luego tenemos aquí bacterias basófilas que crecen a un pH alcalino por encima de 8, por ejemplo, el Vibrio cólera. Pero la mayoría de las bacterias crecen a un pH neutro de 7,2 a 7,6. Los medios de cultivo tienen este pH de 7,2 a 7,6 para permitir el crecimiento de las bacterias. Bueno, otro factor importante es la temperatura. La temperatura debe ser 37 grados centígrados. Por eso es que nuestros medios de cultivo debemos colocarlos a la estufa a una temperatura de 37 grados centígrados. Se llama estufa de cultivo para que se produzca el crecimiento de las bacterias cada 18 a 20 minutos, se crezcan las bacterias y se produzca a las 24 horas las colonias bacterianas. Aunque no todas las bacterias crecen a esta temperatura, hay unas pocas que crecen a menos de 20 grados centígrados. A esas se llaman bacterias psicrófilas. Hay otras bacterias que crecen entre 45 y 70 grados centígrados. Esas bacterias son las termófilas. Y otras bacterias que son las que producen infecciones en el ser humano, crecen entre 20 a 45 grados centígrados. Y a esas se llaman mesófilas. Esas, al medio está la temperatura de 37 grados centígrados. ¿Ya? Ahora, también las bacterias necesitan de cierto contenido de sales para poder crecer, vivir y reproducirse. Necesitan entre 0,1 a 1% de sales. Eso tienen los medios de cultivo, pero también hay bacterias llamadas bacterias halófilas que necesitan mayor concentración de sal para poder crecer. Por ejemplo, las bacterias que viven en los océanos, en el mar. El agua del mar es salada, tiene grandes concentraciones de sal. Y eso no quiere decir que no hayan bacterias. En el medio salado existe gran cantidad de bacterias. Entonces, esas son las bacterias halófilas que necesitan grandes concentraciones de sal para poder crecer, vivir y reproducirse.
Ahora, también necesitan las bacterias de ciertas condiciones de oxígeno. Ahí reciben el nombre de aerobias, las bacterias que crecen en presencia de oxígeno. Eso que les quede claro, chicos. Las bacterias que crecen en presencia de oxígeno se llaman bacterias aerobias. Las bacterias que no necesitan oxígeno para crecer se llaman anaerobias obligadas. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de oxígeno las puede destruir. Por eso es que los medios de cultivo debemos cultivar en ciertas jarras para anaerobios que ustedes van a conocer en la práctica. Ahora, hay también bacterias que pueden crecer o en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Es decir, esas se llaman anaerobias facultativas. Repito, aerobias en presencia de oxígeno, anaerobias obligadas en ausencia de oxígeno, anaerobias facultativas en presencia o ausencia de oxígeno. Ahora, hay bacterias microaerófilas. Esas bacterias microaerófilas necesitan de 5 a 10% de dióxido de carbono para poder crecer, vivir y reproducirse. Eso ustedes en su guía también tienen cuáles son las bacterias microaerófilas y cómo hay que hacer en el laboratorio para que puedan crecer. Se colocan en los medios de cultivo en una lata con una vela encendida para que crezca la bacteria. Cuando esa vela se apaga, produce 5 a 10% de dióxido de carbono, que es lo que necesitan las bacterias microaerófilas para poder crecer, vivir y reproducirse. En resumen, estos son los factores que necesita la bacteria para poder crecer, vivir y reproducirse. pH neutro, temperatura de 37, presión osmótica mantienen a un contenido de sales de 0,1 a 1%, y algunas son aerobias, otras anaerobias facultativas y otras microaerófilas. Aunque hay bacterias que crecen a un pH ácido, se llaman acidófilas, otras son basófilas a un pH alcalino, otras son psicrófilas que crecen a una temperatura entre 5 a 20, termófilas entre 45 a 70 y mesófilas entre 20 a 45. Las halófilas son bacterias que crecen a altas concentraciones de sales. ¿Qué más necesitan las bacterias para poder vivir, crecer y reproducirse? Necesitan iones inorgánicos. El medio de cultivo tiene que tener nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio, potasio, que ayudan en el crecimiento de las bacterias. Lo mismo, también deben tener factores de crecimiento. Ese medio de cultivo también tiene vitaminas del complejo B, también tienen purinas, también tienen aminoácidos que ayudan en el crecimiento de las bacterias. Esto se puede decir que son alimento para que las bacterias crezcan. Aquí está lo que dijimos, cómo crecen las bacterias por fisión binaria transversal. Repetimos, una célula madre se va a dividir en dos células hijas exactamente iguales. Primero se multiplica, se replica el núcleo, luego ese núcleo se divide en dos para dos células hijas y empieza la pared celular a dividirse, luego se elonga y se forma una pared celular independiente para dos células, y aquí tenemos dos células hijas exactamente iguales, ¿no? ¿Qué más necesita la bacteria para poder crecer y reproducirse? La bacteria necesita de compuestos inorgánicos, que es el agua, en un 80%, que es el solvente natural de los iones minerales y otras sustancias que se encuentran dentro de la bacteria. Como dijimos, también necesitan sodio, clorio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, zinc, hierro. Todo eso necesita, son sales e iones que necesita la bacteria
para poder crecer y reproducirse. Todos esos son compuestos inorgánicos. Ahora, también necesita de compuestos orgánicos, como son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Dentro de los hidratos de carbono que la bacteria necesita, tenemos a los monosacáridos, a los disacáridos y a los polisacáridos, ¿no? Dentro de los lípidos tenemos a las grasas neutras, a las ceras, a los fosfolípidos, ¿no? Tenemos a las proteínas, como son las nucleoproteínas, las glicoproteínas y las lipoproteínas. También necesita de ácidos nucleicos, como son, ya hablamos en la anterior clase, cuando hablamos del núcleo, hablamos de las bases púricas y pirimidínicas que forman parte del núcleo, que son la adenina, bases púricas, y las bases pirimidínicas, que son la guanina y la citosina, ¿no? Perdón, la adenina y la guanina son las bases púricas y citosina y timina son las bases pirimidínicas, ¿no? Que forman parte del núcleo, como hablamos la anterior clase. Ahora, ¿a qué se llama cultivo? Al proceso de propagar a los microorganismos dándole las condiciones adecuadas que ya hablamos anteriormente, que son el pH, la temperatura, las condiciones de oxígeno o falta de oxígeno para que puedan crecer las bacterias. Ese medio de cultivo debe tener sales, debe tener iones, debe tener compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos. Ahora, ¿cómo obtiene la bacteria energía para poder vivir, crecer y reproducirse si son seres vivos? Puede obtener por fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es la descomposición anaeróbica e incompleta de los carbohidratos hasta formarse ácido láctico. ¿Ya? En algunos organismos el producto final de la fermentación de la glucosa es el ácido láctico. En otros, este ácido láctico a su vez puede llegar a compuestos más pequeños como el ácido butírico, el alcohol butílico, el ácido propiónico. Pero resulta que de la fermentación de los carbohidratos llega a obtener energía la bacteria para poder vivir, crecer y reproducirse. Otra forma por la cual puede obtener energía la bacteria es por respiración aeróbica, donde el receptor final de electrones es el oxígeno, o respiración anaeróbica, donde el receptor de electrones es distinto al oxígeno. Aquí se cumple el ciclo de Krebs, donde ustedes conocen por metabolismo que la glucosa más el ácido tricarboxílico va a dar lugar al dióxido de carbono y al agua, ¿no? Ese ácido tricarboxílico a su vez es el responsable de la oxidación completa de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Esto da lugar a la energía que necesita la bacteria para sintetizar los componentes que necesita para poder vivir, crecer y reproducirse. Otro mecanismo por el cual las bacterias también pueden obtener energía, pero sobre todo son las bacterias que forman parte de las plantas, es por fotosíntesis, ¿no? Es energía metabólica y el reductor y el oxidante se crean por medio de la energía luminosa absorbida por los pigmentos de la membrana, ¿no? Esa es la forma de obtener energía de la bacteria por fotosíntesis. Bueno, ya hablamos de que las bacterias necesitan de componentes para poder vivir, crecer y reproducirse. Ahora, se requiere de dióxido de carbono para diversas reacciones que necesita la bacteria. Es así que este dióxido de carbono o el carbono que necesitan las bacterias para poder vivir, crecer y reproducirse, lo pueden obtener mediante elementos inorgánicos u orgánicos, ¿ya? Cuando la obtienen de compuestos
inorgánicos se llaman bacterias autótrofas. En cambio, cuando el carbono lo obtienen de compuestos orgánicos, como los hidratos de carbono, los ácidos grasos, se llaman bacterias heterótrofas. Vuelvo a repetir, las bacterias necesitan carbono para poder vivir, crecer y reproducirse. Si lo obtienen ese carbono de sustancias inorgánicas, se llaman de sustancias inorgánicas se llaman autótrofas. Si lo obtienen de compuestos orgánicos, se llaman heterótrofas. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde obtienen nitrógeno y azufre? El nitrógeno lo obtienen de las proteínas y de los ácidos nucleicos de las bacterias. En cambio, el azufre lo obtienen de sustancias orgánicas de las células y lo obtienen mediante coenzimas que realizan la hidrólisis de estas sustancias. Entonces, las bacterias necesitan carbono, nitrógeno y azufre también para poder vivir, crecer y reproducirse. Igualmente dijimos que necesitan de fósforo, necesitan de iones inorgánicos como el magnesio, hierro, sodio, y necesitan también de aminoácidos, purinas y vitaminas. Entonces, con todos estos compuestos orgánicos e inorgánicos, la bacteria tiene en los medios de cultivo una serie de nutrientes para poder vivir, crecer y reproducirse. Por ejemplo, aquí tenemos las colonias de las bacterias que crecen en diferentes medios de cultivo y de acuerdo a esto las podemos identificar en las pruebas y reacciones que vamos a hacer posteriormente en el laboratorio. Aquí tenemos los medios líquidos que ya dije anteriormente, se llaman caldos, donde la bacteria crece produciendo turbidez y en los medios sólidos crecen produciendo colonias. Ahora, ¿cómo es la morfología? ¿Qué forma tienen las colonias? Lo que es las bacterias. Las bacterias, todos saben que pueden tener forma redondita, se llaman cocos, o en forma alargadita, se llaman bacilos, o la forma de un tirabuzón, se llaman espirilos. Esas son las tres formas básicas que tienen las bacterias: cocos, bacilos y espirilos. ¿No? Aquí tenemos los cocos, los bacilos, que son mediante los cuales se tiñen y se pueden observar mediante la tinción de Gram. Cuando estos cocos se agrupan en dos, reciben el nombre de diplococos. Cuando se agrupan en 4, reciben el nombre de tétradas. En grupos de 8, sarcinas. Cuando se agrupan en cadenas, estreptococos. Cuando se agrupan en racimos, estafilococos. Lo mismo los bacilos, cuando se agrupan en 2, diplobacilos, también se pueden agrupar en empalizada o también en cadenas los bacilos. También las bacterias, para observarlas, ya dijimos anteriormente, se utiliza la tinción de Gram. Esa tinción de Gram va a permitir observar a las bacterias y clasificarlas en dos grupos: Gram positivos de color azul violeta y Gram negativos de color rojo fucsia, ¿no? Eso es lo que nos permite a las bacterias observarlas en el microscopio. Ahora, vamos a hacer una breve cuestionario de lo que hemos hablado esta clase. ¿Qué se entiende por crecimiento bacteriano? Es la multiplicación de las bacterias. Ya puede ser en los medios de cultivo líquidos, que son los caldos, o en los o en los medios sólidos, que son los agares. ¿Cómo se puede medir el crecimiento bacteriano? El crecimiento bacteriano se puede medir mediante
la fisión binaria transversal, donde una célula madre se divide en dos células hijas exactamente iguales. ¿Cada cuánto tiempo se dividen las bacterias? Cada 18 a 20 minutos una célula madre da lugar a dos células hijas y a eso se llama tiempo de generación de las bacterias. ¿Cuáles son los factores que afectan el crecimiento microbiano? Tenemos el pH, la temperatura, la concentración de sales, la concentración y presencia de oxígeno o ausencia de oxígeno o la presencia de dióxido de carbono. ¿Cuáles son las etapas de la curva del crecimiento bacteriano? Tenemos la etapa de latencia, que son las primeras 3 horas. Luego viene la fase exponencial o logarítmica hasta las 24 horas. Después viene la fase estacionaria y después la fase de declinación o muerte, donde mueren las bacterias. ¿Cuál es la composición química de las bacterias? Las bacterias tienen iones orgánicos, inorgánicos, que pueden ser sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc. También tienen compuestos inorgánicos como los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no? Y de acuerdo a cómo obtengan las bacterias energía, se clasifican las bacterias en bacterias autótrofas, en bacterias a cómo obtienen energía es mediante la fermentación, mediante la respiración o mediante la fotosíntesis. Ahora, ¿cuál es la clasificación de las bacterias de acuerdo a las condiciones de aireación? Aerobias, las que necesitan oxígeno, anaerobias, no necesitan oxígeno, anaerobias facultativas que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Luego tenemos las microaerófilas que crecen a un porcentaje de 10% de dióxido de carbono. ¿Cuáles son los microorganismos autótrofos? Son aquellos que obtienen el carbono de materia orgánica. ¿Y cuáles son los heterótrofos? Son aquellos que obtienen el carbono de materia inorgánica. ¿Cuáles son las fuentes de nutrición de las bacterias? Los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos grasos. ¿Qué morfología adoptan las bacterias? Cocos, bacilos y espirilos. ¿Qué microorganismos se agrupan en cadenas y cuáles en racimos? En cadenas los estreptococos y en racimos los estafilococos. Indique la forma en que se reproducen las bacterias por fisión binaria transversal. ¿Cuál es la temperatura óptima de crecimiento de las bacterias patógenas para el hombre? 37 grados. Y reciben la denominación de mesófilas. ¿Cómo se llaman las bacterias que crecen entre 5 a 20 grados centígrados? Psicrófilas. Y las que crecen entre 55 a 80 grados centígrados, termófilas. ¿A qué se denomina bacteria anaerobia? La que no necesita oxígeno. Aerobia, la que sí necesita oxígeno. Y microaerófila, la que necesita de 5 a 10% de dióxido de carbono. Bacterias autótrofas, las que ya hemos dicho, ¿no? Las que necesitan para obtener carbono de materia orgánica y las heterótrofas de materia orgánica. Eso sería, chicos, todo lo que es el tema de hoy, que es las condiciones, la fisiología de cómo crece la bacteria para poder vivir, crecer y reproducirse. ¿Han entendido? ¿Hay alguna pregunta? Está claro que ahorita se va a cortar ya el chat o el Zoom. Falta un minuto. Sí, doctora, claro. Ya, voy a tratar de subirlo a la plataforma, ¿ya? Voy a tratar de subirlo a la plataforma el tema. Bueno, chicos, eso sería para el miércoles. Nos vemos. Ustedes quiero que preparen los temas de las tinciones, que son la tinción de Gram y la tinción de Ciel-Nielsen. Eso deben llevar preparado
contestado el cuestionario para el miércoles, que voy a revisar todas las guías, ¿ya? Ya creo que todo el mundo debe tener guías, las que no tienen. Mañana voy a estar, durante toda la mañana, voy a estar en el laboratorio número 2 de la carrera de medicina hasta las 11 de la mañana. A las 11 ya paso teoría, tengo que subir al aula, ¿ya? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno,